Hola, hola, mis amores. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal favorito de chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope, porque hoy tenemos un vídeo que, les va a dar mucho de qué hablar. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el corazón de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, la mismísima Hande Erçel. Sí, escucharon bien, Hande Erçel. Hoy vamos a destapar un secreto, una confesión que la propia Hande ha hecho sobre un viejo amor, un amor que, según sus propias palabras, ha sido imposible de olvidar. Un amor que la marcó, que la transformó y que hasta el día de hoy, sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Preparen palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con nuestro canal, bienvenidos sean. Y si ya son parte de nuestra familia de chismosos, un abrazo enorme. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias, los secretos mejor guardados y las exclusivas más jugosas del mundo del entretenimiento. Así que para no perderse de nada, para estar siempre al día con todo lo que pasa, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es facilísimo. Solo tienen que darle clic al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Les prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa del amor imposible de Hande Erçel. Prepárense porque esto está que arde. Todos conocemos a Hande Erçel. La hemos visto brillar en la pantalla chica, robándonos el corazón con su talento, su belleza y su carisma. La hemos seguido en sus redes sociales, admirando su estilo, su profesionalismo y su cercanía con sus fans. La hemos visto enamorarse, sufrir, reír y crecer. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente de su vida personal? ¿Qué secretos guarda en lo más profundo de su corazón? Pues bien, hace poco, en una entrevista exclusiva y reveladora, Hande Erçel se sinceró como nunca antes y confesó algo que dejó a todos boquiabiertos, un viejo amor que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue siendo imposible de olvidar. Un amor que, según ella, fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos, una experiencia que la marcó para siempre. Pero, ¿de quién se trata? ¿Quién es el afortunado que logró conquistar el corazón de Hande Erçel de esa manera? ¿Qué fue lo que hizo que ese amor fuera tan especial y tan difícil de superar? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque Hande, como es de esperarse, no dio nombres ni detalles explícitos. Prefirió mantener el misterio y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero a través de sus palabras, de sus gestos, de sus silencios, pudimos intuir algunas pistas que nos permitieron armar el rompecabezas. Hande describió este amor como algo que surgió de manera inesperada, en un momento en el que no lo estaba buscando. Un amor que la tomó por sorpresa, que la desarmó y que la hizo sentir viva como nunca antes. Un amor que, según ella, fue puro, sincero y verdadero. Pero, ¿por qué entonces es un amor imposible? Aquí es donde entra en juego el factor tiempo y las circunstancias. Hande insinuó que este amor surgió en un momento en el que ambos estaban en caminos diferentes, en situaciones complicadas y con compromisos preexistentes. Un amor que, por más fuerte y apasionado que fuera, no tenía futuro. Fue algo muy intenso, muy bonito, pero que no podía ser, dijo Hande con un brillo especial en los ojos. A veces la vida te pone en situaciones así, en las que tienes que tomar decisiones difíciles, en las que tienes que renunciar a algo que quieres mucho por el bien de todos. Estas palabras de Hande nos dan una idea de la magnitud del dolor que sintió al tener que renunciar a este amor. Un dolor que, según ella, tardó mucho tiempo en superar. Un dolor que, aunque ya no sea tan intenso como antes, sigue estando presente en su corazón. Pero, ¿quién podría ser este misterioso amor? Aquí es donde empieza la especulación. Los fans de Hande, como es de esperarse, han estado investigando a fondo, analizando cada detalle de su vida, buscando pistas que los lleven a descubrir la identidad del afortunado. Algunos apuntan a sus exparejas como Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable y muchos creían que su amor traspasaba la pantalla. Sin embargo, su relación terminó de manera abrupta y, según algunos rumores, no en los mejores términos. ¿Podría ser Kerem el amor imposible de Hande? Otros apuntan a un amor de su juventud, alguien que conoció antes de alcanzar la fama y el éxito. Un amor que, por las circunstancias de la vida, no pudo ser. Un amor que, a pesar del tiempo, sigue siendo significativo para ella. También hay quienes creen que se trata de alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que prefiere mantener un perfil bajo y que nunca ha sido relacionado públicamente con Hande. Un amor secreto, un amor prohibido, un amor imposible. La verdad es que no lo sabemos con certeza.
Ande ha sido muy cautelosa al respecto y no ha dado ninguna pista que nos permita identificar a este misterioso amor. Pero lo que sí sabemos es que se trata de alguien que la marcó profundamente, alguien que sigue siendo importante para ella y alguien que, a pesar del tiempo, sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Y es que al final, todos tenemos un amor imposible en nuestra vida. Un amor que nos marcó, que nos hizo reír, llorar, soñar y sufrir. Un amor que por las circunstancias de la vida, no pudo ser. Un amor que, a pesar del tiempo, sigue siendo significativo para nosotros. Esos amores imposibles nos enseñan mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros límites y sobre nuestras capacidades. Nos enseñan a amar, a renunciar, a perdonar y a seguir adelante. Nos enseñan que el amor, aunque no siempre sea correspondido, siempre es valioso y siempre deja una huella en nuestro corazón. Y es precisamente esa huella, esa cicatriz, lo que nos hace ser quienes somos. Lo que nos hace ser más fuertes, más sabios y más compasivos. Lo que nos permite entender y valorar el amor en todas sus formas. Ande Ercel, a pesar de su juventud y su éxito, ha vivido muchas experiencias, ha amado intensamente y ha sufrido profundamente. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, lo que la hace ser tan querida y admirada por sus fans. Ella no tiene miedo de mostrar sus emociones, de hablar de sus sentimientos y de compartir sus experiencias con el mundo. Ella sabe que el amor, en todas sus formas, es parte esencial de la vida y que, aunque a veces duela, siempre vale la pena vivirlo. Y es precisamente ese mensaje, esa lección de vida, lo que nos deja este vídeo. Que no tengamos miedo de amar, que no tengamos miedo de entregarnos, que no tengamos miedo de sufrir. Porque al final el amor, aunque sea imposible, siempre nos transforma y siempre nos hace mejores personas. Pero bueno, mis amores, ya llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y confesiones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recapitulando un poquito, hoy hablamos sobre la confesión de Ande Ercel sobre un viejo amor imposible de olvidar. Analizamos sus palabras, sus gestos y sus silencios para tratar de descubrir la identidad del afortunado. Y reflexionamos sobre la importancia de los amores imposibles en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya dado mucho de qué pensar, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias experiencias y que los haya inspirado a amar más y mejor. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí conmigo, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta maravillosa comunidad de chismosos. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago y los quiero muchísimo. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la confesión de Ande Ercel? ¿Quién creen que podría ser su amor imposible? ¿Han tenido ustedes algún amor imposible en su vida? Quiero saber sus historias. No se queden callados. Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante. Si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les informó o si simplemente les sacó una sonrisa, los invito a que le den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir disfrutando de nuestros contenidos.